crítica y es la primer clase de un seminario de posgrado, de maestría y de doctorado que dura 6 jornadas. Entonces, antes de empezar a meternos en algunos temas sustantivos, así como cuestión organizativa, para aquellos que sean parte de este seminario, mañana el encuentro es a las 18 horas, de 18 a 22, en el aula 125. Bueno, y dicho esto, vamos a volver a presentar al profesor Apple con enorme alegría y con enorme orgullo. La verdad es que algunos de ustedes estuvieron recién. Vamos a ser un poco reiterativos porque sin habernos puesto de acuerdo, habrán quienes estuvieron y quienes no les contamos, habrán percibido y habrán compartido un clima de mucha emoción, de alegría, un clima fuertemente afectivo, porque cuando cada uno de los que habló del profesor hoy tuvo que hacerlo, conectó con algo que por supuesto no es casualidad, que es con que el profesor Apple nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, poniendo una palabra que siempre tuvo que ver, digamos, con una mirada no solamente crítica, sino una mirada que pudo ir más allá de la crítica para meterse en los contextos, para desarmarlos, para desanudarlos. Y desde ahí nos permitió entender cómo suceden algunos fenómenos y qué hacer para pelear con ellos, ¿no? Para resistir, en palabras del profe, y para poder ir más allá. Cuando como recién sucedía, lo que se pone en juego es esta emoción, esta alegría, o sea que nos ponemos, digamos, como sujetos en esta cuestión de una presentación que no es académica, que nos encontramos y decimos otras cosas. Lo que sucede es que evidentemente el profesor nos convocó desde ahí, ¿no? Nos convocó como sujetos y nos mostró también qué pasaba con los sujetos. Desde, como dijo Silvia y como rescataron algunas de las otras miembros de la mesa después, cuando a mediados de los 80 nos encontramos con aquel jardín de infantes, ¿no? En donde veíamos cómo se aprendía a trabajar y cómo se aprendía la diferencia entre trabajar y jugar, qué era el trabajo y qué era el tiempo libre. Y fuimos empezando a entender que efectivamente había mecanismos de dominación y de reproducción, pero empezamos a ver qué pasaba en el cotidiano de cada lugar para que esto suceda. El profesor Apple nos mostraba a los sujetos, ¿no? Y nos mostraba, ya todavía sin decirlo con estas palabras a lo mejor, pero ya nos mostraba cómo se construían los procesos de hegemonía, ¿no? Y bueno, después esto pegó digamos, históricamente, nos siguió acompañando y nos permitió entender también al neoliberalismo como construcción cultural, como construcción de sentido común, como construcción de hegemonía. Y allí también pudimos ser convocados como sujetos, porque entendimos también con el profesor con el profesor Apple, que podíamos, que teníamos una función como educadores en este sentido, y que esa función como educadores tenía que ver también con cómo aprendíamos, ¿no? No solamente qué hacíamos con el saber, sino cómo aprendíamos. Y cómo, en todo caso, también como sujetos, nos comprometíamos con proyectos. Me parece que parte de esa emoción que transitó la mesa hoy tiene que ver con esta compañía, ¿no? Con esta compañía y esta interpelación a cada uno de nosotros que durante estas últimas décadas viene haciéndonos Apple.
Entonces, bueno, podemos decir que es profesor de la Universidad de Wisconsin, que tiene numerosas publicaciones y muchas cosas que muchos de ustedes saben, otros por ahí no, pero no importa para la cuestión, digamos, de fondo, porque la verdad es que hoy nos quedamos con, una vez más, con esta presencia de los ausentes, y nuevamente con esta interpelación política que nos vuelve a hacer en esta ocasión. Me parece que agradecer esta compañía de estas décadas, esta orientación, ¿no? Especie como de camino que nos va trazando y que vamos transitando juntos, porque él dice que viene acá y se siente en casa. Esta apertura que hizo de lo latinoamericano en un lugar tan difícil. ¿Cómo fue que lo describió antes? Que estaba en la panza, en el vientre de la bestia. Claro. Bueno, esta apertura, ¿no? Para mirar lo contextualizado, lo latinoamericano y los problemas que tenían que ver con nosotros también es parte de este trabajo. Así que la verdad es que yo solo disculparme por lo reiterativo en relación con la apertura anterior. Ponete bien y me pegado parece ahí, que por ya favor. lo tenemos Así más si pasan sencillo, para allá. seguir diciendo cosas y que lo que queremos es escucharlo, ¿no? Muchas gracias. No quería que ella parara porque quería seguir disfrutando de escuchar estas cuestiones. I need to repeat just a few things since there are new people in the room. Voy a repetir algunas cosas que dije anteriormente porque hay nuevas personas en este aula. I mentioned, and the person who so nicely and graciously introduced me mentioned, that I am from the belly of the beast. Como comentaban ahí, me introducí a mí mismo que vengo del seno de la bestia. And that recognition lives with me all the time. Y este reconocimiento vive conmigo todo el tiempo. And it reminds me constantly when I look at this wall. Y me recuerda constantemente cuando miro esta pared. So the United States is in this room in tragedy. Por lo tanto, los Estados Unidos están en esta habitación en tragedia. And I need to position myself then, whether I like it or not. Y tengo que tomar una posición al respecto, me guste o no. As owing Argentina a debt that can never be repaid. Porque le debo a Argentina una deuda que nunca podré repagarle. But it also means because I cannot speak Espanol, Pero también significa que no puedo hablar español. other than me llamo Miguel Manzana, Más allá de me llamo Miguel Manzana. Manzana, Manzana. Tiene que ser con acento madrileño. but whether I like it or not then, Entonces, me guste o no, I am positioned as an imperialist. estoy en posición, es una posición imperialista. Because I come from a nation that assumes the rest of the world will speak English. Que asume, porque vengo de una nación que asume que el resto del mundo habla inglés. So I must begin in an odd way with an apology. Por lo tanto, debo comenzar con una disculpa. One, for my lack of Espanol. Una, por mi falta de español. More importantly, on the part of my government that has never apologized. Y también en parte de mi gobierno que nunca pidió disculpas. For the people who are on this wall. Por las personas que están aquí en esta habitación. And so many thousands of others still being killed in Venezuela. Y muchas personas aún que están siendo matadas, asesinadas en Venezuela. And many, many other places. Y en muchos, muchos otros lugares. Okay? All right. I need to give a sense of what we'll be doing for 6 classes. Debo darles un sentido de qué es lo que vamos a hacer en estas 6 clases. My task is to put you all to sleep. Mi tarea es ponerlos a ustedes a dormir. No, No, no realmente.
You'll forgive me, I have a very bad sense of humor. Deben perdonarme porque tengo un sentido del humor muy malo. You are already seeing that. Están viendo esto precisamente. That is part of my teaching style. Es parte de mi estilo al dar clases. I have a last name of Apple, Tengo un nombre, mi apellido es Apple. and I Manzana. spent many years as a primary and secondary school teacher. Y pasé muchos años dando clases como maestro de escuela primaria. And my first 2 years, I was what we call in English a substitute teacher. En los primeros años fui lo que se llama en inglés un maestro sustituto, Which meant I would call the local Ministry of Education every morning at 6 a.m. lo que significaba que yo tenía que llamar al ministro de Educación local a las 6 de la mañana. And they would tell me which classroom I would go to and which school. Y él me diría a qué clase tendría que ir, a qué escuela tendría que ir yo ese día. So everything from girls' physical education Podía ser desde educación física para niñas to kindergarten a jardín de infantes to trigonometry and calculus. hasta trigonometría y cálculo. But if every day you go into a new classroom, Pero si cada día vas a un aula nueva, a una clase nueva, especially with young children or teenagers, especialmente con chicos o con adolescentes, and you say, "Hello, I'm Mr. Apple," y se entendió, y tú dices, hola, soy el señor Manzana, you better have a very bad sense of humor or you will not survive the encounter. espero que tengas un buen sentido del humor porque si no, no sobrevivirás. But do not misinterpret my humor. Pero no malinterpreten mi humor. What we are talking about is deadly serious. De lo que estamos hablando es mortalmente serio. There are real schools, Hay escuelas reales, real teachers, maestros reales, and they are not reducible to discourses. y no son reducibles a discursos. We make discourses about them, Hacemos discursos sobre ellos, but there are gritty materialities and real places we must struggle with. pero son discursos duros sobre los que tenemos que pelear. So, the task of the next sessions are to talk about how we understand that, La tarea que vamos a tener en las siguientes sesiones es cómo vamos a entender eso, how we understand honestly how smart the right actually is, cómo vamos a entender de manera honesta cuán inteligente, cuán listos son. I will demand that we show respect for people Demandaré que tengamos respeto por la gente, who are our enemies, que son nuestros enemigos, because they are the last of the true Gramscians in many ways. porque son los últimos de los verdaderos gramscianos en muchas formas. They understand that the struggle over common sense is central to agenda. Ellos entienden que la lucha contra el sentido común es crucial en su agenda. So tomorrow we will engage in some painful understandings. Entonces mañana vamos a encaminar algunos entendimientos que son un poco dolorosos. I do not like simple rhetoric. No me gusta la retórica simplista. The way to interrupt dominant groups, to understand what they are doing. La forma para interrumpir a los grupos dominantes es entender qué es lo que están haciendo. And as Wittgenstein and others reminded us, Y como Wittgenstein y otros nos recordaron, language can be used in many ways. el lenguaje puede ser utilizado en muchas formas. It can be used for mobilization critically. Puede ser utilizado para movilización de manera crítica, It can be used to legitimate a movement. puede ser utilizado para legitimar un movimiento, It can be used to cover real politics, puede ser utilizado para cubrir la política real. as the right is demonstrating every day in Buenos Aires. Como la derecha lo está demostrando día a día en la ciudad de Buenos Aires. So in order to interrupt, we need to understand what is happening better than simply rhetorical. Entonces, si queremos interrumpir esos procesos, tenemos que entender lo que está sucediendo más allá de la mera retórica. So the plan tonight is for me to ask, who is the we? Okay. El primer punto es entender quién es el nosotros, If it includes people in this room, what is our role? y si incluye a las personas en esta habitación, cuál es nuestro rol. Because I think that many people at universities Porque creo que muchas personas en la universidad tell other people what to do. le dicen a las otras personas qué hacer. I'd like to focus on what we should do. Entonces me gustaría enfocarme en qué deberíamos hacer.
Since if we are not willing to engage in particular analyses and resistances ourselves, Si no estamos si no estamos encaminados a comprometernos en diferentes análisis y situaciones, I'm not certain we have the right to tell other people to do the same thing. no estoy seguro que tengamos el derecho de decirle a otras personas qué tienen que hacer. So this will be a bit of self-criticism as well. Esto será un poco de autocrítica también, And of course, everyone must agree with everything I said, y por lo tanto ustedes tienen que estar de acuerdo con todo lo que diga, because there is an examination in this class. porque hay un examen en esta clase también, Because the PISA scores will reflect this. porque las piezas de examen lo van a reflejar. And we know that Argentina listens to PISA scores. Unfortunately. Porque sabemos que Argentina presta atención a este tipo de recetas. So today, an overview of who is the we and what we should do. Entonces hoy vamos a tener un mapa de qué es el nosotros, qué es lo que vamos a hacer. Tomorrow and the days after, Mañana y los días posteriores, a critical analysis of counter-hegemonic and hegemonic work. un análisis sobre la contrahegemonía y cómo la contrahegemonía funciona. Focusing on the right and what it does, Es lo que vamos a hacer, centrándonos en especialmente sobre la derecha y qué hace la derecha. and what we can learn from them Y qué podemos aprender de ellos. without ever manipulating in the way that they do. Sin manipular de la misma forma que ellos lo hacen. Then an analysis of counter-hegemonic movements, Entonces un análisis de movimientos contrahegemónicos. and then some tactical suggestions about what can be done Y luego unas sugerencias tácticas sobre qué podemos hacer. that some of them are very practical. Y algunas son bastante prácticas. I am not satisfied with simple theory. No estoy satisfecho con la teoría simple o I want simplista. complicated theory, Le gusta la teoría complicada, but I want complicated practice as well. pero también quiere que lo complicado sea práctico. And you'll forgive me, but I am here because I was a teacher. Y deben disculparme, pero estoy aquí porque antes era un maestro. And I think one of the things that I must do as well is always remember that. Entonces, una de las cosas que siempre tengo presente es que debo recordar de dónde vengo. Okay? ¿Ok? So that is the plan. Es el plan. You can go now. No hay problema. Se pueden ir. The pedagogic plan is the following. El plan pedagógico es lo que sigue. I will speak for 12 hours. Voy a hablar por 12 horas, No. Only 11. solo 11. I will speak each day, each evening for about an hour and a half. Voy a hablar en cada sesión 1 hora y media más o menos. And I must begin by thanking the translators Y primero tiene que agradecer a los intérpretes because I cannot do my work if they do not their work. porque no puede hacer su trabajo si no hacemos el nuestro. But because of that, sometimes I cannot elaborate everything because our time is cut in half. Porque también a veces no puedo elaborar lo que estoy diciendo si el tiempo se corta a la mitad. So that is my problem. Ese es el problema de él. But because of my problem, it is your problem as well. Pero como es mi problema, también es su problema. That means that after an hour and a half, we will take a break, Esto significa que 1 hora y media después vamos a tomar un recreo and then we will come back y volveremos for questions from you of clarification, voy a permitir preguntas hacia mí para clarificar, comments, comentarios, criticisms. críticas. Please be gentle, Por favor, sean gentiles, because I cry very easily. porque lloro muy rápidamente. Or worse, I am from the United States, O peor, soy de los Estados Unidos. and we have drones, Y tenemos drones and we have guns. y tenemos armas. I wish that was a joke. Desearía que eso fuera un chiste. Pero no lo es. All right. I want to begin with some simple facts. Voy a empezar con unos hechos bastante simples. What do we know about education and its relationship to a word I hate? ¿Qué sabemos por educación y la relación de la educación con una palabra que odio? The word society. La palabra sociedad. Society is an empty word. La palabra sociedad es una palabra vacía. It tells us absolutely nothing. No nos dice nada.
Society does not exist. La sociedad no existe. It is made up of relations of dominance, En realidad está hecha de relaciones de dominación, exploitation, explotación and struggles against y luchas en contra de ello, it in multiple dynamics of power. en múltiples dinámicas de poder. Those of you who know my previous work Aquellos de ustedes que conocen mi trabajo previo know I have been deeply involved in questions about class. saben que he estado muy involucrado en cuestiones vinculadas a clase. But class is not the only dynamic we will be talking about. Pero clases no va a ser la única dinámica de las que discutiremos. Let me remind you that the first large-scale commodity under capitalism Déjenme recordarles que el primer commodity a larga escala en el mundo that formed international capital as an experience que forma el capital internacional como una experiencia and as an economic system y como un sistema económico was the stealing of black bodies from Africa. fue el robo de cuerpos negros desde África. That is part of Argentina as well. Esto es parte de Argentina también. So it is very, very important that we understand racial formations and their intersections with the development of class relations. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta las relaciones de clase y su vinculación formaciones raciales y su vínculo las formaciones raciales y su vínculo con las clases. I will say similar kinds of things about gender. Voy a decir las mismas cuestiones sobre la cuestión de género. I am not in the church, so I am not worried about heresy. No estoy en iglesia, así que no voy a estar preocupado de que me persigan. But I am not a postmodernist. Pero no soy postmodernista tampoco. Class is a fundamental dynamic. La clase es una dinámica fundamental. But I will try and argue that two-class models are not sufficient. Pero lo que voy a tratar de argumentar es que los modelos de clase no son suficientes para explicar. Never misinterpret my criticisms of certain class models. No malinterpreten mis críticas a ciertos modelos de clase. We cannot understand education if we evacuate class. No podemos entender la educación si evacuamos la clase, si dejamos de lado la clase. ¿Ok? So some simple facts. What do we know? Algunos simples hechos. ¿Qué conocemos? What do schools do? ¿Qué hacen las escuelas? Schools are fundamental sorting and selecting devices for that odd word society. Las escuelas son mecanismos para la división y la selección de personas en la sociedad. I am living evidence of this myself. Estoy evidenciando esto yo mismo. I come from the third poorest city in the United States, Vengo de la tercera ciudad más pobre de los Estados Unidos, the first factory city, la primera ciudad de fábrica, called Patterson, New Jersey. llamada Patterson, Nueva Jersey. It is known as the textile city. Es conocida como la ciudad textil. It had two secondary schools. Tenía dos escuelas secundarias. Oh, and by the way, it was the home of the first communist general strike in the United States. Una fue sede de la primera huelga comunista en los Estados Unidos. And my mother, who was a communist labor organizer, is speaking to me right now, reminding me to say that. Y su madre, que era una activista comunista, en ese momento le está hablando al oído ahora. There were two secondary schools. Dos escuelas secundarias había. The one I went to, La que él fue, in which 95% of the students did not go on to university in any form. en la escuela que él fue, el 95% de las personas que allí asistieron no fue a la universidad o una forma de estudio superior. It was in the poorest villas in the entire town. Estaba en la parte más periférica y pobre del pueblo. And the other high school, Y la otra escuela, where 95% of the students went to university. donde el 95% de los estudiantes sí fueron a la universidad. Whether we like it or not, in Argentina or the United States, Nos guste o no, tanto en Argentina como en los Estados Unidos, if I know where you live in Buenos Aires donde vives en Buenos Aires or Patterson, New Jersey, o Patterson, New Jersey, and I know what your parents do for paid or unpaid work, y sé lo que hacen tus padres por trabajo pago o no pago, I don't have to give a test. no tengo que darles un texto para que sepan eso. I can predict within one standard deviation how you will do. Puedo predecir a dónde se irán ustedes con solo saber ese dato. I hate that, Odio eso, but
that is reality. pero es la realidad. As I will show tomorrow, Como mostraré Mariana, in many cities in the United States, en varias ciudades de los Estados Unidos, there is what we call the school-to-prison pipeline. The School to, The school-to-prison pipeline. como lo denominamos, que es la escuela que te guía, como que te aprisiona. Es una transmisión de la escuela hacia la cárcel. So in my state, Entonces, en mi estado, black children, los niños negros, 40 to 50% of them never finished their third year of secondary school. el 40 y el 50% no terminaba sus estudios de escuela. 25% of them are now in prison. El 25% de ellos están ahora en la prisión. Okay? ¿Ok? Second, something does the sorting and selecting. Segundo. Del second. Second, something does the sorting and En selecting. segundo lugar, hay algo que está generando este proceso de selección en las escuelas. And that is the curriculum itself. Y es el currículum en sí mismo. We want to use the term the selective tradition. Vamos a usar el término la tradición selectiva. Those of you who have read Ideology and Curriculum know my argument about this already. Quienes leyeron Ideología y Currículum, mi libro, van a saber mi argumento al respecto. So you can skip that part of the Así que examination. pueden pasarse esa parte del examen. But from a vast universe of possible social and intellectual knowledge, from the vast universe of possible social and intellectual knowledge, Del vasto universo de conocimiento social, certain groups' knowledge is declared official, algunos conocimientos son declarados oficiales and other groups' knowledge is called popular. y otros grupos de conocimientos se llaman populares, se califican como populares. And as Judith Butler and Ben-Yabid remind us, Como Butler y Ben-Avid nos recuerdan, for every concept we use, para cada concepto que usamos, in order for it to have its meaning, para tener su significado, lo que tenemos que hacer, it must have a constitutive outside, its opposite. debe tener una parte constitutiva, su oposición. In order for the state to say this is official knowledge, Para que el Estado diga que esto es conocimiento oficial, some group's knowledge must be labeled as unimportant or popular. otro grupo de conocimientos debe ser etiquetado como no popular o no importante. In fact, the state is organized around an epistemological project. Bien. The state is organized around an epistemological project. El Estado está organizando estos conceptos de manera epistemológica. To say this group's knowledge is official Para decir que este grupo de conocimientos es oficial and that group's knowledge is popular, y el otro grupo de conocimientos es popular. not real, No es real, profane, es profano a form of pollution. y es una forma de contaminación. So hip hop is pollution, Entonces el hip hop es polución, es contaminación, corridas are pollution, las corridas son poluciones, anything from below. todo lo que viene de abajo debe ser rechazado. But as we know, there is also a curriculum occulto. Pero como sabemos también hay un currículum oculto. The values that guide overt thinking. Hay valores que guían el currículum abierto. And we know this. I'm not telling you anything you have not heard many times. Y estoy diciéndole cosas que ustedes ya han escuchado varias veces. But I want us to start out with some simple understanding. Pero quiero empezar con algunos entendimientos simples. Now, I don't want to talk abstractly about this concept No quiero hablar de manera abstracta de este concepto, because it has a major impact on critical pedagogy. porque tiene un impacto muy crítico en la pedagogía, muy importante en la pedagogía crítica. I want to tell a real story. Quiero contar una historia real About the best teacher I have ever seen in my sobre life, el mejor profesor que tuve en mi vida, who teaches 11, 12, and 13-year-old very poor children. que le da clases a chicos muy pobres de 11, 12 y 13 años. She is one of my closest friends. Es uno de mis amigos más cercanos. She did her PhD with me Hizo su doctorado conmigo and said I must return to the classroom. y dijo que yo debería regresar I a la respect clase. her immensely. Y la respeto muchísimo. She is one of the best practitioners in the United States of critical pedagogy. Es una de las practicantes de pedagogía crítica más importantes de los Estados Unidos. When I'm in her classroom, I bow.
Cuando estoy en su clase, me inclino hacia ella. Okay. I must now tell a story. Ahora voy a decir la historia. She does critical mathematics, Ella hace matemática crítica and she wants it connected to the culture of the students in the poorest regions. y trata de conectarlo con la cultura de los estudiantes de las regiones más pobres. So she asked the students Entonces le pide a los estudiantes to go into their poor slum que vayan a su lugar pobre to find out how the mathematics they are learning can help them in transforming the impoverished neighborhood. Entonces le pide que traten de interpretar o de analizar cómo las matemáticas que ella les enseña pueden transformar a su propio vecindario. To then bring in the problems that they collectively have discovered, Entonces ella lleva al aula los problemas que ellos recogieron de manera colectiva, to put them on the board, los coloca en el pizarrón and have other children help them solve the mathematics. y les pide a otros estudiantes que los ayuden a resolver las matemáticas. Problems such as Problemas como what is the average income in What? this slum? cuál es el salario promedio en ese lugar, en la villa, What's the average income on the other side of the railroad track? cuál es el salario promedio al otro lado de la vía, How much is spent on you as a child in school? cuánto se gasta por vos estando en la escuela, How much is spent on someone from a very wealthy town? cuánto gasta para un niño que está en una escuela de un pueblo rico. Our Ferrari would be very pleased. Pablo Freire estaría muy contento. So would Miguel Manzana. También Miguel Manzana. Manzana. So, the rest of the story. Entonces el resto de la historia This is powerful mathematics. es esta matemática poderosa, It is epistemologically rich. es epistemológicamente rica, It is connected to the lived experience of the pueblo. está conectada con la experiencia viviente del pueblo. I am a filmmaker, as some of you know. También soy un cineasta, como varios de ustedes saben. So I am in that classroom often making films for the students Entonces estoy en esos salones haciendo películas con los estudiantes about their communities, sobre sus about aesthetics, comunidades, about politics. sobre política, ética. So I am waiting. Así que está esperando. And she says to a young woman in the class, Y ella, la maestra a la que está hablando, le dice a alguien en la clase, put your problem up here. poné tu problema aquí. Let's see if we can all collectively solve it. Y tratemos de ver si todos de manera colectiva podemos resolverlo. And one Afro-American young woman Y una chica afroamericana joven, who has never spoken before que nunca ha hablado antes en clase, goes like this. hace así. And the best teacher I have ever seen says, Juanita, Y la mejor profesora que he visto en mi vida dice, por Juanita, favor, por favor, solve the problem. resuelve el problema. She looks at the problem and says, Ella mira el problema y dice, here is how you solve it. aquí está cómo lo resuelves. And the best teacher, the best critical teacher I have ever seen Y la mejor maestra crítica que he visto en mi vida looks at this black child mira a esta niña negra and looks surprised. y está sorprendida. The next child is chosen to solve a problem. El próximo niño es elegido para resolver el problema. It is a child like the kind we make jokes about. Es un niño al que seguramente le haríamos chistes al respecto. The child who polishes the seat that she sits in. I know. El niño que ilustra el asiento porque sabe, dice, yo sé. She solves the problem correctly. Ella resuelve el problema correctamente. And the best teacher I have ever seen in my life Y el mejor maestro que he visto en mi vida smiles and just nods. se sonríe y solamente mueve la cabeza. We will talk about contradictions. Hablaremos de las contradicciones. There are multiple dynamics. Hay múltiples dinámicas. In class terms, this was brilliant. En términos de clase, esto es brillante. In gender terms, it was also very interesting. En términos de género, también es bastante interesante. This was a performance of whiteness Es una performance de lo que es la blanquitud, because the child who did this, porque el niño que hizo eso, when the teacher did not look surprised, cuando la profesora no se mostró sorprendida, was a middle class white child. era un chico de clase media blanco.
So we need to understand the way identities are formed. Entonces debemos entender cómo se forman las identidades. We need not to talk only about redistribution. No solamente tenemos que hablar de redistribución, We need to talk about recognition. debemos hablar de reconocimiento. As my friends from Ireland say, we must talk about what they call affective equality. Debemos hablar de equidad afectiva, igualdad afectiva, como dicen sus amigos de Irlanda. I will introduce these concepts now, but we will come back to them. 3 norms that must guide our work. Voy a introducir apenas estos conceptos, pero volveremos a ellos y hay 3 normas que guiarán nuestro trabajo. Love, Amor, care, cuidado and most importantly, y lo más solidarity. importante, solidaridad. Now, what else do we know? Ahora, ¿qué más conocemos? It is political in the terms of how teaching is constructed. Es político reconocer que la enseñanza se construye And the construction of authority y la construcción de autoridad and the destruction of the labor process of teaching. y la destrucción del proceso de trabajo de enseñar. Any occupation that is considered feminized Toda profesión que es considerada feminizada gets less respect, es menos respetada, less autonomy, menos autónoma and less pay. y menos paga. It is not an accident No es un that accidente. throughout the world neoliberals Que en el mundo neoliberal are attacking teachers constantly. estén atacando a profesores constantemente. I assure you that if teaching was like lawyers and largely a male occupation, Sí, les puedo asegurar que si la profesión de docente fuera masculina sería como abogacía. we would find a different discourse being circulated. Y un discurso totalmente diferente estaría circulando. But it's also political in terms of power and money. Pero también es político en términos de poder y dinero. Issues of political economy, Temas vinculados a la economía política. whose interests are served by the state, whose interests are served by the state. ¿A qué intereses sirve el Estado? It is a class state, Es un Estado de clase, it is a racial state, es un Estado racista, and it is racial. a gendered state. Y es un Estado de género. In the United States, for instance, En los Estados Unidos, por ejemplo, even under Obama, incluso bajo la administración de Obama, the biggest disappointment I have ever experienced in my life. El nombre en español no me sale. La mayor decepción que he experimentado en mi vida, Believe me, as a parent of a black child, I had more hopes about Obama. que tenía más esperanzas de Obama. But even under Obama, Pero incluso bajo Obama, women's health care is being cut, lo que tiene que ver con salud y la mujer ha sido recortado and money has never been cut from the military. y nunca se ha cortado el dinero vinculado a los militares. It is a gendered state. Es un estado de género. It's also a question of whose voices are heard. También es una cuestión de cuáles son las voces que se escuchan. So, in La Nación, Entonces, en La Nación, my favorite newspaper, su periódico favorito, it's very good for starting fires. está bueno sirve bastante para prender el fuego. If I'm doing a barbecue, I Estoy haciendo un asado, La Nación. busca muchos La Nación y ahí lo arma. I can't resist, I'm sorry. No puede resistirse a hacer esos chistes. Again, we have to ask whose voices are private, whose voices are heard publicly. Entonces tenemos que mirar cuáles son las voces que se escuchan o cuáles son las voces públicamente y cuáles son esas voces que quedan en privado. This is where Foucault actually is very interesting. Acá donde Foucault es muy interesante, There is a politics to the circulation of discourses. hay una política vinculada a la circulación de discursos. But let us remember, Foucault died as an AIDS activist. Pero no nos olvidemos que Foucault murió como un activista en contra del SIDA. Let me stress the word activist as well. Déjenme profundizar la palabra activista así mismo. And anyone who thinks of him as simply a theorist
of normalizing discourses Y cualquiera que piense en Foucault como un teórico de los discursos, forgets who he was. se olvida quién era él. And one of the problems with a good deal of critical theory in education Y alguno de los problemas en la buena teoría crítica en educación is the jailing up to the loss of memory of who Foucault was. es la pérdida de recuerdo de quién era Foucault. He never thought he was a replacement for Marx. Él nunca pensó que era un reemplazo de Marx. In fact, you can't understand him unless you understand Althusser. Y no puedes entender a Foucault a menos que entiendas a Althusser. In many ways, who was his teacher. En muchas formas, él fue su profesor. You'll forgive me, I will occasionally make some criticisms. Me tendrán que perdonar, pero cada tanto voy colocando algunas críticas. For some of you, you could care less about my criticisms of other scholars, Algunos de ustedes no me toman en serio que critique a otros académicos, but it keeps me honest to myself. pero me mantiene honesto a mí mismo. And of course, this lecture is not about you, Y esta clase no es sobre ustedes, it's about me. sino que es sobre mí. Finally, and most importantly, Finalmente, y de manera más importante, this is all about the politics of social movements and mobilization. esto tiene que ver con la política de los movimientos sociales y las movilizaciones. Let me be honest. Déjenme ser honesto. Educators do not change schools. Los educadores no cambian las escuelas, They do not lead. no lideran, They participate in social movements and mobilizations. participan en movimientos sociales y movilizaciones. It is class understandings and struggles. Son luchas de clases, It is movements among women. son movimientos entre mujeres, It is movements among queers. son movimientos entre queer, It is movements among indigenous people. son movimientos entre personas indígenas, And it is movements to restore the memories of this wall. y son movimientos para recuperar la memoria de la gente que está en esta pared. So if we are to transform these relations I've just detailed, Si tenemos que transformar las relaciones que acabo de mencionar, we do not do it in a solitary way. no lo hacemos de manera solitaria. It requires collective mobilizations Requiere de movilización colectiva and an understanding that all knowledge is collective itself. y un entendimiento de que todo conocimiento es colectivo. Now that does not make education any less important, No hace esto que la educación sea menos importante, since all militant action requires transformations in consciousness. entonces, en tanto todo este tipo de acciones requiere tomar conciencia. It actually puts education at the center. Pone la educación en el centro. Let us remember there is a reason the right is criticizing education. Déjenme recordar que hay una razón por la cual la derecha critica la educación. They must think it's important. Deben pensar que es importante. That's interesting to Es me. interesante, ¿no? If we were doing only what they wanted, they would not be so angry. Si nosotros estuviéramos haciendo lo único que ellos quieren, no estarían tan enojados. So perhaps there have been some victories. Por lo tanto, quizás sí hubieron algunas victorias. Okay, so there's an initial problem. Entonces hay un problema inicial. Here's what we know about schools. Esto es lo que conocemos acerca de las escuelas. But we also know they're the sites of these mobilizations and struggles. Pero también sabemos que son los lugares de estas movilizaciones y luchas. One example I think will be sufficient. Un ejemplo será suficiente. In the United States, En los Estados Unidos, to teach a black person to read para enseñarle a leer a una persona negra, meant that the black person could be killed. significaba que esa persona negra podía ser matada. Schools are paradoxical. Las escuelas son paradójicas. They are the sites for the formation of social movements around the demand to understand the world. Son lugares donde se gestan los movimientos sociales y las demandas para entender el mundo, But they are also the institution that places 25% of black young men in prison. pero también son las mismas instituciones que dejan a un 25% de la población negra en la prisión. They are victories and defeats simultaneously. Hay simultáneamente victorias y derrotas. So, that's how I want us to think about these relations. Esto es lo que quiero que empecemos a pensar en estas relaciones. So, given this, there's a serious question. Dado este escenario, hay una pregunta crucial. If the right says that education is crucial,
Si la derecha dice que la educación es importante as a site of ideological reproduction, como un lugar de reproducción ideológica, then education assists in more critically democratic social transformation. ¿puede la educación asistir hacia una transformación social más democrática? I'm not a romantic about this. No soy romántico al respecto. I am what we might call an optimist with no illusions whatsoever. Soy lo que se puede llamar un optimista sin ilusiones al respecto. Okay. So, what are our roles as researchers, ¿Cuál es nuestro rol como investigadores, as scholars, académicos, as educators, como educadores, as public intellectuals como intelectuales públicos? who are committed to social justice? ¿Estamos comprometidos a la justicia social? What is our role in answering and acting on these questions? ¿Cuál es nuestro rol en dando respuesta y actuando en estos temas? So, there are certain questions we have to ask. Entonces hay varias preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Rather than asking what knowledge is legitimate, En vez de preguntar qué conocimiento es legítimo, we must ask whose knowledge is legitimate. debemos preguntar de quién es el conocimiento que decimos que es legítimo. We must ask who benefits. Debemos preguntarnos quién se beneficia. We must ask what ideological forms are currently hegemonic. Debemos preguntarnos qué formas ideológicas están siendo hegemónicas en este momento. We must ask what social movements are successful and not successful. Debemos preguntarnos qué movimientos sociales son exitosos y no son exitosos, cuáles no son exitosos. You'll forgive me for being honest. Y perdónenme por ser honesto. Rightist social movements are much more powerful internationally than any of us like to admit. Los movimientos sociales de la derecha son más fuertes internacionalmente de lo que queremos admitir. Have you recognized what is going on in France, ¿Han reconocido lo que está pasando en Francia, in Inglaterra, en Inglaterra, in the United en los States, Estados Unidos? where someone dared at a rally for the Tea Party Cuando alguien se atrevió a usar una remera en el Tea Party, que es la parte más conservadora de Estados Unidos, wore a T-shirt that said, usó una remera que decía: let's put the white back in the White House. pongamos de vuelta un blanco en la Casa Blanca. This is when I either have a heart attack En este momento es cuando me da un ataque cardíaco or I become a person from the United States. o me vuelvo una persona de los Estados Unidos I get it done. y tomo un arma. Okay. But it's not just dominant social movements. What are counter-hegemonic social movements? Hay que preguntarse cuáles son los movimientos sociales dominantes y cuáles son los movimientos sociales contrahegemónicos. And what theoretical and empirical tools do we need ¿Cuáles son las herramientas teóricas y empíricas que necesitamos to answer these para questions? responder estas preguntas? But let me remind you that in order to answer these questions, Pero déjenme recordarles que para responder estas preguntas we need to understand the full range of power relations, debemos entender todo el rango de relaciones de poder, class, clase, gender, género, race, raza, and these are conjunctural understandings. y estos son entendimientos conjuntos. Class is fundamental, La clase es fundamental, but it cannot explain everything. pero no puede explicar todo. Okay? I want to have a good discussion about that. Quiero una buena discusión sobre este último punto. Let me remind you, I am here to learn, not just to teach. Y déjenme recordarles también que estoy aquí para aprender y no solo para enseñar. If this turns into a circus where I'm performing above everything, Si esto se vuelve un círculo donde estoy hablando sobre todo and I come away with no better y understanding no regreso con una mejor comprensión of one of the most complicated nations in the world. o de una de las naciones más complicadas del mundo, No, I'm talking about Brazil. estoy hablando de Brasil. If I come away without Si better understanding, si me voy de aquí sin un mejor entendimiento, this class has not been successful. esta clase no fue exitosa. So, what glasses do we wear? Entonces, ¿qué lentes tenemos que usar para aprender estas cuestiones? This is what we must do. Esto es lo que debemos aprender. The first is to engage in an active repositioning.
Lo primero es tener una actitud de reposicionamiento. We must see the world through the eyes of those who do not benefit from this society. Debemos mirar el mundo desde los ojos de aquellas personas, de aquellos grupos que no se beneficiaron de la sociedad. As a man, I must try as much as I can to see the world through the eyes of women, Como hombre, debo tratar muchísimo para ver al mundo con los ojos de una mujer. as a white man, Como un hombre blanco, I must see the world through the eyes as much as is possible debo ver el mundo tanto como sea posible to those people who are seen as society's others. desde los ojos de aquellas personas que son vistas por la sociedad como otros. Let me give an example. Déjenme darles un ejemplo. This building was a tobacco factory. Este edificio solía ser una fábrica, The workers are no longer here. los trabajadores ya no están aquí, But even though this building symbolizes the lost memory of labor, pero incluso aunque este edificio simbolice la pérdida, la memoria de esos trabajadores, it is on stolen land. es una tierra robada. There are other people who are not here. Hay otras personas que no están acá. There is another larger wall that needs to be constructed, Hay una pared más grande que debe ser construida, and that is the indigenous wall, y es la pared de los indígenas, the black wall. la pared de los negros. Right? Okay. So we must engage first in the act of repositioning. That's very, very hard. Entonces primero tenemos que comprometernos con esta actitud de reposicionarnos, y es muy muy difícil, And it is never totally successful. y nunca es completamente exitosa. For me to pretend as a straight white man Para mí, pretender como un hombre blanco that I can y heterosexual, understand que what puedo it means to entender lo que have a woman's significa body in space, que si lo que significa tener un cuerpo de una mujer en el espacio, en este espacio, when it gets dark and I am walking by myself cuando es oscuro y estoy pasando a sí mismo, and a group of teenage boys walk towards me y cuando un grupo de jóvenes se acercan hacia mí and they begin to make certain statements. y empiezan a hacer algunas declaraciones, They're not going to make those statements about me. no van a hacer declaraciones sobre mí, no van a hablar de mí. The male body in space is privileged. El cuerpo del hombre distribuido espacialmente tiene privilegio. So we must, that active repositioning requires constant struggle. Por lo tanto, quiero hacer foco en esto, que el acto de reposicionarse implica una lucha constante. One of the first things that happens when we reposition ourselves Una de las primeras cosas que sucede cuando nos reposicionamos a nosotros mismos is that we turn nouns into verbs. es que transformamos los sustantivos en verbos. So the word education is never a noun. Entonces, la palabra educación no es un sustantivo. It is the result of concrete creative action. Es el resultado de acciones concretas. For poor people, they must sacrifice constantly, Para, strategically, para personas pobres que deben sacrificarse constantemente to gain education for their children. para obtener la educación para sus hijos. Housing is not a noun, it is a verb. La vivienda tampoco es un sustantivo, es un verbo. When I walk through the streets of Buenos Aires Cuando camino por las calles de Buenos Aires, and I see more poor people scavenging, cuando veo aún cada vez más gente pobre dando vuelta, some of them living on the streets, algunos de ellos viviendo en las calles, housing is not a noun. la vivienda no es un sustantivo. It requires constant creative work every day. Requiere un trabajo constante cada día. Food is not a noun, La comida no es un sustantivo, it is a verb. es un verbo. Okay? That's crucial. Es crucial. Okay? It is Marx's statement about the commodification of the world. Es el argumento de Marx sobre la comodificación del mundo. And it restores agency to the most oppressed people. Y recupera la agencia para las personas más desfavorecidas. It requires that we understand how creative it must be to survive. Debe recordarnos lo tan creativos que debemos ser para sobrevivir. Now that debt, that we understand the debt that we owe to people, Si entendemos la deuda que tenemos con esta gente, is also an epistemological debt. es una deuda epistemológica. Knowledge from below then is valorized.
El conocimiento desde abajo entonces es valorizado. Knowledge built in struggle El conocimiento construido en la lucha is among the most creative knowledge that is possible. es uno de los conocimientos creativos más creativos que se pueden construir. It restores knowledge as a process that is fully participatory. Recupera la idea del conocimiento es una construcción participativa. So that means we turn the world upside down. Eso significa que dejamos el mundo patas para arriba. It's like what I did when I was teaching in primary school. Es lo que yo hacía cuando estaba dando clases en la escuela primaria. In the United States, we have a map of the world. En los Estados Unidos tenemos un mapa del mundo. And of course, the nation at the top Y por supuesto la nación que está en la punta, encima, is the greatest nation in the es world, la nación más grandiosa del mundo. the United States. Bien, los Estados Unidos. The first day of my teaching, El primer día de clase, cuando di clase, I asked the children to turn the map upside down. le pedí a los chicos que dieran vuelta al mapa. And they were worried that the people would fall off. Estaban preocupados de que la gente se cayera. So I don't mean to be simply make a joke about it. No solamente quiero hacer un chiste al respecto. It is not just the world we must turn upside down as a map. No es solamente el mundo en tanto un mapa lo que debemos dar vuelta. We must say whatever benefits the affluent have in this society, whatever benefits the affluent have in this society, Bien. we must say that whatever benefits the affluent Debemos mencionar que los beneficios que tengan los más ricos are dependent on the creative labor of people who are seen as the other. dependen del trabajo creativo de las otras personas que son concebidas como los otros. Next to last, Lo último. on the first 5 minutes of my lecture, Lo último de los primeros 5 minutos de mi clase, this is Foucault. esto es Foucault. I control your bodies. Controla sus cuerpos. This is special. Es especial. I love power. Amo el poder. I get it. So I hardly ever have it. So I'm going to. Casi nunca lo tengo, lo tengo que aprovechar. Usually there's someone running after me with a gun. This time that will happen later. Por lo general siempre hay alguien corriendo tras mío con una pistola, pero bueno, esto va a suceder más adelante. All right. Next to last, this requires Esto requiere that we see the world relationally. que miremos y que entendamos el mundo de manera relacional. Nothing exists by itself. Nada existe por sí mismo. The world is made up of systems of relations, El mundo está hecho por sistemas de relaciones and everything is related. y todo está relacionado. Let me give an example. Déjenme darles un ejemplo. I am working on my notes Estoy from my computer. trabajando con notas en mi computadora. When Flora and Sylvia invited me, Cuando Flora y Silvia me invitaron, thank you, gracias, I walked in my building, the teacher education building at the University of Wisconsin. caminé en el edificio donde estaba dando clases en la Universidad de Wisconsin, I walked up the stairs. subí las escaleras, I opened the door to my office. abrí la puerta de mi oficina, I turned on the light. prendí la luz, I turned on the computer, prendí la computadora and I have my notes right here. y tengo mis notas aquí. That's not what really happened. Esto no es lo que realmente sucedió. Yes, Michael Apple walked into my building. Sí, Michael Apple caminó por el edificio, I walked up the stairs. subió las escaleras, I opened the door. abrió la puerta, I turned on the light. prendió la luz, I turned on the computer, prendí la and computadora I began to type. y empecé a escribir. But in my city, we burn coal to produce electricity. Pero en mi país quemamos carbón para producir electricidad. And for that computer to go on, Y for para me que- to type, Y para que esa computadora pueda aprender, para que yo pueda escribir, 350 miners must die or be badly injured in the region where that coal comes from. 350 mineros debieron morir en la región donde ese carbón es producido, para que yo pueda tener electricidad. So even someone who is a militant, Entonces, inclusive alguien que es un militante, even someone who is trying to have all of
us understand and struggle over education, inclusive alguien que quiere que todos luchemos por la educación, my life is dependent on the sets of relations in which I live. mi vida depende del conjunto de relaciones en el que vivo. So how do we gain the knowledge of all of this? Entonces, ¿cómo obtenemos conocimiento de todo esto? It requires a philosophy and epistemology of activism. Requiere una filosofía y una epistemología del activismo. That is, knowledge comes from action in the real world. Eso significa que el conocimiento viene de la acción en el mundo real. That is John Dewey in education. John Dewey, Eso es Dewey en educación, but radically politicized. pero radicalmente politizado. It is an epistemology that says the following: Es una epistemología que dice lo siguiente, that the best critical theories que las mejores teorías críticas are collectively built son construidas de manera colectiva, as one acts in real social mobilization en tanto uno actúa en movilizaciones sociales reales and reflects on those mobilizations, y se refleja en esas movilizaciones, rebuilds the pedagogic and theoretical relations, construimos, creamos las relaciones pedagógicas and never lives, as I will say later, lives on the balcony. y nunca vivimos en un balcón, como voy a expresar más adelante. So, let me spend a little more time talking about a few more things, and then we will take a break. Voy a hablar unos minutitos más de otras cuestiones y luego sí tomaremos un descanso. You are being very patient. Han sido muy pacientes, The people being most patient are the translators. las traductoras somos las más pacientes. I fear that I have the record of destroying translators. Tengo miedo de tener un récord de destruir traductoras. So the last time I was working with the teachers' syndicates in Tokyo, Entonces, la última vez que trabajé con el sindicato de profesores en Tokio, they provided 4 translators, ellos me dieron 4 traductores and they had to make an emergency call y tuvieron que hacer una llamada de emergencia to 2 more translators, a 2 traductores más. and no translator will work with me ever again in Tokyo. Y en Tokio ningún traductor va a trabajar más conmigo. So please. Okay. So, this requires that we see ourselves as organic, Esto implica entonces, volviendo a lo anterior, que nos veamos a nosotros mismos como orgánicos, that we learn from Paulo Freire, que aprendamos de Pablo Freire y otros, and from feminists who argued with Paulo, y de las feministas que discutieron con Pablo, and he learned from that as well. y que él aprendió de eso también. That critical dialogue with real people in real social movements is the core of our work. Que el diálogo crítico con reales personas en el mundo real es el trabajo central nodal de lo que hacemos. And that we never have final answers. Y que nunca tenemos respuestas finales. Since capital is a moving target, En tanto el capitalismo es una actividad en movimiento, objetivo en movimiento. racial relations are being reformed constantly. Las relaciones raciales son reformadas constantemente. New social movements arrive that transform us. Nuevos movimientos sociales llegan y nos transforman. As Marx reminded us, Como Marx nos recordó, capitalism is infinitely creative. el capitalismo es infinitamente creativo. Okay? So, what are we supposed to do about this? Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto con esto? Since patriarchy also is pretty damn creative as well. En tanto el patriarquismo también es bastante creativo. So, what does it mean for critical public intellectuals? Entonces, ¿qué significa ser un intelectual público crítico? All of us are intellectuals. Todos nosotros somos intelectuales, Everyone is an intellectual of their own life. cada uno y todos son intelectuales de sus propias vidas, But some people, like those of us in this room, pero algunas personas buscan a nosotros en esta habitación take education as our life. y tomamos la educación como nuestra vida. So what does it mean for us? Entonces, ¿qué significa para nosotros como educadores? Not out there with me telling people in Patagonia, do this in your classroom.
No en tanto yo como diciendo a la gente en Patagonia, hagan esto en sus clases. I must first take responsibility for myself, Debo tener primero responsabilidad por mí mismo. which does not say I should not work with people in Patagonia Lo que no implica esto que yo no trabaje con gente de Patagonia. or in the schools represented by so many of you in this room. O en las escuelas representadas por cada uno de ustedes en esta habitación, en el salón. But I need to also act. Pero también tengo que actuar de manera pública. So I want to talk about 10 tasks, Entonces quiero hablar de 10 tareas, 10 things we should do. 10 cuestiones que debemos hacer. I do not think I will get through all of them. No creo que llegue a hablar de todas hoy. So it's like a television show with a commercial. Es como un show de televisión y donde va a haber un momento que va a haber comerciales. And you know, just when you're getting near the most important part, Entonces, justo en el momento en que llega la parte más importante, the music will rise, llega la música your kidney will say, I must go to the toilet. y tu riñón va a decir, debo ir al baño. I'm sorry I said that, Ay, perdón por haber dicho eso. since I understand now that it's me too. I told you my humor was horrible. Okay, so here are the 10 tasks. Aquí están las 10 tareas de las que hablaré. I will say something about each one, but then tomorrow we will develop a much more rigorous analysis of these tasks. Hoy lo que voy a hacer es mencionarlas a cada una de estas 10 tareas y describirlas brevemente, pero mañana vamos a profundizar en cada una de ellas. The first is telling the truth, La primera tarea es decir la verdad, describing reality critically. describir la realidad críticamente. Now that requires skills, Eso requiere de habilidades, empirical skills, habilidades empíricas, historical skills, habilidades históricas, memory, memoria, bringing the absent presence back to the present. traer las ausencias de vuelta al presente. And that means that all of the skills in sociology and anthropology and history, Y esto significa que todas las habilidades en sociología, antropología, historia, skills in the popular movements in music, habilidades en los movimientos populares y en la música, poets, poetas, dramatists, dramaturgos, storytellers, contadores de cuentos, keepers of oral traditions. aquellos que mantienen las tradiciones orales. All of them are essential to the project of talking back to reality. Todos ellos son esenciales en el proyecto de traerlos de vuelta a la realidad. So this is an epistemological project as well as a political one. Entonces esto es un proyecto epistemológico de la misma forma que es un proyecto político. Sometimes novelists and poets. Algunas veces novelistas y poetas, This is Argentina. esto es Argentina. Sometimes singers. Algunas veces cantantes. And I could name Y many more. podría seguir mencionando un montón más de cuestiones. Are much closer to the reality of experience Ellos están más cerca de la experiencia de la realidad than numbers can ever tell. que muchos de nosotros puedan contar. So we need to be skilled in talking about this reality. Entonces debemos estar capacitados, tener habilidades para hablar de esta realidad. The arts of the body, El arte del cuerpo and sometimes the body itself. y algunas veces nuestro cuerpo en sí mismo. Body art that we call tattoos, El cuerpo es lo que llamamos tatuajes, that talk back. que también hablan de vuelta, de I regreso. will use my body to speak back. Usaré mi cuerpo para hablar y replicar. The closest I ever got to a tattoo Lo más cercano que llegué a un tatuaje was the night before I was dragged into the United States Army, fue la noche anterior en que estaba llevado arrastrado hacia la Armada de los Estados Unidos and I was very drunk. y estaba muy borracho. Luckily, Por suerte, I decided not to get the giant panther on my shoulder, por suerte decidí no tener una pantera gigante en mi hombro, but I have great respect for the arts of the body. pero tengo un gran respeto por las artes del cuerpo. Am I clear about the range of telling the truth? Estoy siendo claro sobre el amplio abanico de lo que es contar la verdad. Second, not just telling the negative. No solamente decir lo negativo, We must show spaces for action.
Debemos mostrar espacios para la acción. No one should just talk about reproduction. Nadie solo debería hablar de reproducción como una única cosa. The world is contradictory. El mundo es contradictorio. Every time capital or patriarchy or racism colonizes a space, Cada vez que el capitalismo, el racismo y el patriarquismo coloniza el espacio, patriarcado, es el anglo español, it opens another space of possibility. abre otro espacio para la acción. I'll give one example. Un ejemplo. Capitalism commodifies everything. El capitalismo mercantiliza todo. So it will restore the Entonces, culture restaurará una cultura of the rural in the United States, of the rural, rurales en los Estados Unidos. in my own state. En mi propio estado, You can go to Old World, Wisconsin, puedes ir al viejo mundo de Wisconsin, where people who are actors donde personas que son actores will dress up like old farmers. se vestirán como viejos granjeros. Okay? So if it can make a profit off of it, it will keep that culture. Entonces, el capitalismo, si puede tener un beneficio de eso, va a mantener esa cultura. But it also stimulates possessive individualism. Pero también estimula el individualismo posesivo, ¿no? It's all about me, not you. Es todo sobre mí, no de ustedes. Okay? Now, there seems to be a constitutive social need Parece haber una necesidad social constitutiva to be with other people, de estar con otras personas, to talk, para hablar, to sing, para cantar, to scream back, para gritar, or just to be with others who are like you. o solamente para estar con otros que son como nosotros. So in creating unattached individuals, Entonces, en la creación de individuos que no están conectados, capital opens the space el capital abre el espacio for the demand for sociality. para la demanda a lo social, a la sociabilidad. Who fills that space? ¿Quién llena ese espacio? In the United En States, los Estados Unidos it's evangelical, very fundamentalist churches. son iglesias evangélicas muy fundamentales, But it could be filled by unions, pero podría estar completado por sindicatos, it could be filled by anti-racist podría groups, ser llenado por grupos antirracistas, it could be people concerned about the environmental destruction. puede ser llenado por personas que estén involucradas en la protección del medio ambiente. The question is, we must show where the space is. La clave es, debemos mostrar dónde está ese espacio. But just seeing the space is not sufficient. Pero solamente con ver ese espacio no es suficiente. Just looking for contradictions is not sufficient. Mirar la contradicción no es suficiente. There are people already filling that space. Hay ya personas que están llenando ese espacio. There are people in this room who are not just sitting here, Hay personas en esta habitación que no solo están sentadas, but in real schools, in real barrios, in real places, pero que están en escuelas reales, en barrios reales, en lugares reales. there are critical democratic spaces being created and struggled over. Se están siendo creados espacios democráticos y creativos todo el tiempo. So part of our task Entonces, parte de nuestra tarea is to become the critical secretaries of the people filling these spaces. es convertirnos en secretarios críticos de las personas que están llevando adelante esas tareas. For many people, they do not have time to write or to tell their story. Muchas personas no tienen tiempo de escribir o de contar su historia. One of the roles we must play is the critical secretary. Entonces, uno de los roles que tenemos que jugar es ser un secretario crítico. Because simply showing the spaces is not sufficient. Porque solamente con mostrar el lugar no es suficiente. There's always spaces. Siempre hay espacios. People are not puppets. Las personas no son marionetas. They fill the spaces constantly. Llenan los espacios constantemente. Why do you think the mayor of Buenos Aires wants to change so much? ¿Por qué piensan que el jefe de gobierno de Buenos Aires quiere cambiar tanto? There must be dangerous spaces being built. Debe haber lugares peligrosos que están siendo construidos. So filling the spaces, being the critical secretary of the spaces, Entonces, ser el secretario crítico de esos espacios, de la construcción de esos espacios, is also doing this. es hacer eso. Or maybe this. That's a technical term.
Es muy técnico ese término. We also must do something, not just be the critical secretary. También debemos hacer otra cosa, no solo ser secretario crítico, We must keep critical traditions alive. debemos mantener las tradiciones críticas vivas. There's not just one critical tradition. No hay solamente una tradición crítica. We must fight against the collective amnesia that is going on. Debemos luchar contra la amnesia colectiva que está alrededor. Not just, excuse that phrase, not just the collective amnesia of the ongoing loss of memory of real people, No solamente con la amnesia colectiva de la pérdida de esas personas reales, but the collective memory that is being lost is also about political economy, la memoria colectiva que se está perdiendo es sobre economía política, about women's lives and struggles, sobre las luchas y las vidas de las mujeres, about collective mobilizations sobre in history, movilización colectiva, and there are theoretical traditions of understanding. y hay tradiciones teóricas para comprender esto. So we have to keep those alive in struggle. Y debemos mantenerlas vivas en lucha. That's very hard because my publisher, Eso es muy difícil porque mi publicador, quien me publica, Routledge in Routledge, the US Routledge, una editorial en los Estados Unidos, and throughout the world, y él, que también está en todo el mundo, used to say the following: solía decir esto: we publish radical authors. nosotros publicamos autores radicales. If you make money, that's fine. Si haces dinero está bien, But we are interested in a political project. pero si haces dinero está bien, pero nosotros estamos interesados en un proyecto político. Now they now reverse that. Ahora revirtieron eso. We are interested in making money, Estamos interesados en hacer dinero and we're glad we're making money off of radical authors. y estamos contentos de hacer dinero con un autor crítico. Now, I don't mean that as a joke. No es una broma. The political economy of publishing La economía política del sistema de publicaciones is also the loss of memory. es también pérdida de memoria. And I'll say more about that tomorrow. Y mañana voy a hablar más de esto. But we also have to give our expertise back. Lo que también tenemos que hacer es tener nuestra expertise de vuelta. You are sacrificing huge amounts to be here. Ustedes están sacrificando un montón de cuestiones para estar hoy acá, Constantly. constantemente. Family members are sacrificing. Miembros de su familia están siendo sacrificados. Children are sacrificing. Chicos están siendo sacrificados. Husbands and wives and Esposos, partners. esposas, compañeros. Okay. Either you all have false consciousness. O ustedes tienen falsa conciencia. I don't think so. No creo que ustedes tengan eso. But, Algunos quizás. or we have to say O debemos decir you are learning things that are crucial. que ustedes están aprendiendo cosas que son cruciales. What do we do with that knowledge? ¿Qué hacemos con este conocimiento? We have to give it back. Tenemos que darlo de vuelta, regresarlo, retornarlo. Much more about that tomorrow. Mañana vamos a hablar más de esto. We also have to develop new skills. También tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Talking in different registers. Hablar en diferentes registros. So if I were working as I do in a community of poor people, Entonces, si yo estuviera trabajando, como de hecho lo hago en una comunidad con personas pobres, you will not hear certain words out of my mouth. no van a escuchar algunas palabras decirlas de mi boca. Gramsci, Gramsci, Althusser, Althusser, Foucault, Foucault, Judith Butler. Judith Butler, You will not hear that no lo van a escuchar. unless I want people to go to sleep. A menos que quiera hacer dormir a las personas. The right is brilliant about speaking in plain español La derecha es muy brillante en hablar en un español plano, because they believe everything is simple. porque creen que todo es simple. Well, some things are simple. Algunas cosas no son simples. They're destroying society. Están destruyendo la sociedad. That's really simple. Eso es muy simple de entender. But we have to not commit class suicide intellectually. Pero lo que no tenemos que hacer es cometer suicidio de clase de manera intelectual. We have to give the knowledge we are getting back Debemos dar el conocimiento que estamos obteniendo to our students, a nuestros estudiantes, to our a communities, nuestras comunidades and in ways that are understandable, y en formas que puedan ser comprendidas, without sacrificing the theories that are so powerful.
sin sacrificar las teorías que son tan poderosas. That's very, very hard to do. Es muy difícil de hacer. Next. Siguiente. In doing so, we have to build critically democratic communities in our own lives. Para hacer eso tenemos que construir comunidades críticas en nuestra vida cotidiana y democráticas. Doing this means we must live differently. Hacer esto implica que tenemos que vivir de manera diferente. But of course, for many of you, you're already doing this. Pero por supuesto, para muchos de ustedes ya están haciendo esto. Next, Siguiente. we need to practice critical curriculum and teaching in our own teaching. Debemos practicar el currículum crítico y nuestra enseñanza en nuestra propia enseñanza. That is one of the reasons we will have after the break in just a couple of minutes. Esta es una de las razones por las cuales tendremos un recreo en los próximos minutos. But check, like an hour. En una hora más o menos. But I ordered pizza for everyone. Pero pedí pizza para todos. But I'm from the United States, Pero como soy de los Estados Unidos, so you pay for it. ustedes pagan. So we must practice this. Debemos practicar esto. Then we must not live on the balcony. No debemos vivir en el balcón. And I will talk more about that tomorrow. Y mañana voy a hablar más de esto. But the balcony is a dangerous place to be, Pero el balcón es un lugar muy peligroso donde estar. above everything, Sobre todo, arriba de todo. looking down, Mirando hacia abajo. the unattached intelligentsia. La inteligencia desconectada de lo que sucede. Well, if I'm correct, that knowledge is built through concrete actions as well. El conocimiento se construye por acciones concretas And the best critical theories are built through commitments. y las mejores teorías críticas son construidas a partir del compromiso. And the balcony is not a good place. Y el balcón no es el mejor lugar para estar. Then finally, Finalmente, we need to open spaces for those who are not here. debemos abrir espacios para aquellos que no están aquí. So I went to a secondary school Fui a una escuela secundaria where 1 out of every 4 people is now, was then in jail. de las cuales una de cada 4 personas estaba en ese momento en la cárcel. Those of you who come from the working class, Aquellos or que- from poor, Aquellos de ustedes que vienen de una clase trabajadora o un sector pobre, and I am first generation finishing secondary school in my family, y en mi familia yo soy primera generación en terminar la escuela secundaria, we owe a debt. tenemos una deuda. And that debt means that we must open public spaces to the richest, to the most, to the majority of people who are not here. Y esa deuda que tenemos es abrir los espacios públicos, políticos, para aquellos que no están hoy aquí. Esa mayoría que no está aquí. So opening the spaces becomes crucial. Entonces, abrir espacios es crucial. You've been very patient, Han sido muy pacientes. so why don't we take how long? ¿Cuánto tomamos de recreo? ¿15, 10 minutos? 15? 15 minutos. An hour. 15 minutos. Why don't we begin again if we could, please? Vamos a empezar de vuelta. ¿Podemos tener silencio, por favor? Eso lo dije yo. Yo también tengo el poder. Adiós. Abre, por favor. Okay. All right.
I mentioned at the beginning that we would try and find time each session for questions and comments. Al principio de la presentación dije que intentaríamos tener un momento para preguntas y para comentarios. If you don't mind, I would like to end at 9:30 tonight. Si a ustedes no les molesta, quisiera hoy terminar a las 9:30 de la noche. So I have been working since 5 rather than the usual 8 o'clock beginnings that you have. Porque he empezado a trabajar desde las 5, así que no desde las 8. Tomorrow we will make up for it and go until midnight. Mañana vamos a recuperar y seguiremos hasta las 12 de la noche. Because under capitalism, time is money. Porque bajo el capitalismo el tiempo es dinero. And on Saturday you have all the photo day. That's double pay. That's right. Okay. I want to mention just one thing. Quiero mencionar solamente una cosa. Occasionally, I will be referring to my own books. Ocasionalmente voy a estar refiriéndome a mis propios libros. The newest one is a book called Can Education Change Society? El más nuevo es este, ¿Puede la educación cambiar a la sociedad? That is not translated into Espanol yet, No ha sido traducido al español aún, though the local part of Cepeda may be translated. algunas partes quizás puedan ser traducidas. One of the chapters in a book that is available here, Uno de los capítulos que vamos a usar está en un libro que sí está disponible acá. Poder, Conocimiento y Reforma Educacional. Exacto. Educacional. Educacional. Does have, it's in there. But I want to make a statement about this. Pero quiero hacer una declaración sobre esto. My wife and I have, my wife, Professor Rima Apple, who is in the room, Mi mujer, la profesora Rima Apple, que está en la habitación, en la sala, a historian of medicine, a historian of women's bodies. que estudia medicina y los cuerpos de las mujeres. She and I have made an agreement. Nosotros dos hicimos un acuerdo, We receive no money from our books, no recibimos ningún dinero de nuestros libros and the money that I get from lectures, or that Rima gets from lectures, y el dinero que tanto yo como Rina obtenemos de clases como estas que damos, we do not keep, no lo tenemos para nosotros, including the money that I receive here. incluyendo el dinero que voy a recibir de esto, tampoco lo tendré. It goes to social mobilizations and movements. El dinero este va hacia organizaciones sociales y movimientos sociales, It goes to the shelter for women who have suffered violence around the corner from our house. va a un refugio que hay, una casa de acogida a mujeres que sufrieron violencia, que está en la esquina de su casa. So when I am not doing the hidden capitalist number. Entonces no estoy aquí haciendo el número escondido en el capitalismo, no estoy vendiéndoles libros. But many of the things I am trying to talk about here Pero muchas de las cosas de las que estoy intentando hablar aquí are the result of years of trying to think about things. son el resultado de años de tratar de pensar en esto. And sometimes I have spent 100 pages on 15 minutes that I have time for. Y a veces para escribir 100 páginas, son 15 minutos de los que le hablo a ustedes. So sometimes when we are in conversation, Entonces a veces cuando estamos en conversación, if things are too complicated for me to answer, si las cuestiones son muy complicadas para mí para poder responderlas, I will try and give a brief answer, trataré de dar una respuesta corta. but I hope you will forgive me Espero que me puedan... if I say, if you want to see my more developed thoughts, Espero que puedan comprenderme que cuando yo les diga que si quieren ver mi pensamiento más desarrollado, look at the brilliant work of Michael Apple. miren el brillante trabajo de Miguel Manzana. Okay. So we have approximately 25 or 30 minutes. Again, I apologize for not being able to stay longer, but I am getting a little tired and my voice is starting to go.
Vamos a tener 25 o 30 minutos para tener este diálogo entre nosotros. Discúlpenme de antemano, pero ya estoy un poco cansado y mi voz también se nota que está cansada y la traductora también está cansada. But there will be opportunities every day. Pero habrá oportunidades todos los días. And the last session, Y en la última sección, I will give a short summary lecture, lo que voy a hacer es dar una clase muy pequeña but that will be devoted almost totally to dialogue. y estará dedicada casi totalmente al diálogo. So do not forget your questions Entonces, no se olviden las preguntas or your comments or criticism. o los comentarios o las críticas que quieran hacer. ¿Ok? So, I would like now to do a simple thing, Primero quisiera hacer una cuestión sencilla and that is to open it up for the limited amount of time that we have for questions. y es abrir el espacio para preguntas. ¿Any question? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí. Lo que vamos a hacer, what we can do is that they raise their hands. You know, there's someone over here. Acá hay dos. Acá. Bueno, yo. She has the power. Ah, pensé que había alguien acá. Allá. También pueden venir acá si quieren. Estamos entre amigos. It's so far, guys, closely. Está muy lejos. No va a funcionar. El que quiera hablar puede ir colocándose en este sector. Hola. Me quedo pensando, en dos momentos hablaste de las relaciones pedagógicas que no son desde el balcón. Hablaste. Dos momentos en que hablaba de Pedagógicas que no son desde el balcón. Y en esto lo reafirmaste antes diciendo que las mejores teorías críticas son construidas de forma colectiva. Me gustaría, si vos podés, hoy dijiste que lo vas a hacer en los días subsiguientes, pero hablar un poquito más de lo que vos consideras que son las relaciones desde el balcón. Les pido, perdón, soy británica y hablo bastante bien el castellano, pero les pido que hablan como ella y hizo muy bien, claramente y despacito, por favor, para ayudarme. Muchas gracias. I will spend a good deal of time tomorrow talking about this, Voy a dedicarle mucho tiempo mañana a hablar de esto. but let me give a hint about what I want to Pero say. déjame darte una pista de qué es lo que estoy diciendo. One of the people I was in debates with a good deal is Pierre Bourdieu, Una de las personas con las que estoy en debate es Pierre Bourdieu. and I have a complicated relationship with him, Y tiene una relación complicada con él. and I will probably tell a story about Bourdieu later on. Y seguramente voy a decir una historia sobre Bourdieu más adelante. But in his more political works, Pero en sus trabajos más políticos, like Talking Back, como hablar de vuelta, he says when the future of the world is at stake, dice que cuando el futuro del mundo está en juego, there is no possibility to be neutral. no hay posibilidad para ser neutral. Now that is a simple statement Es un argumento, una declaración simple, that is absolutely true pero que es totalmente verdadero and brilliant.
y brillante. And one of the points I will try and make tomorrow Y uno de los puntos que trataré de hacer mañana is that the search for neutrality es que la búsqueda de neutralidad is the usual sense that I have of people who are on the balcony. es el sentido usual que tiene la gente que está en el balcón. We must strive for objectivity. Debemos, debemos buscar la objetividad, Though that is very complicated. pero eso es muy complicado. So as an example, Habermas argues Por ejemplo, Habermas lo que argumenta the search for law-like, neutral, or objective statements que la búsqueda de argumentos neutrales has a set of cognitive interests tiene una serie de intereses cognitivos of bringing the world under natural laws. que tiene que ver con tener el mundo bajo leyes naturales. Yet all social research is a social act. Lo que también muestra Habermas es que es un acto social. The questions we ask show our commitments. Las preguntas que nos hacemos es lo que muestra nuestro compromiso. So I want to develop that tomorrow Mañana voy a desarrollar esto using not Bourdieu, usando no a Bourdieu, but as I mentioned, Bakhtin. pero sino, como mencioné, a Bakhtin. And I want to give a history of the architectural form of the balcony Lo que quiero hacer es dar una historia de la formación arquitectónica de ese balcón as a way of illuminating what it means to be above everything and have no social commitments. como una forma de iluminar lo que es estar por encima de todo y no tener ningún tipo de relación social. So I ask for your patience, Te pido paciencia, but I will stop on that now. It is a very important part of what I will say tomorrow. voy a parar aquí porque es algo muy importante de lo que voy a hablar mañana en la charla. ¿Alguna otra pregunta? Había dos puntos que Michael planteaba, que era esto de decir la verdad y describir la realidad. Okay, so speaking the truth and describing the truth, 2 points that you mentioned. Si pudiera referir a esto, ¿qué sería la verdad y cuál sería la realidad? I am tempted to play a game here. Estoy con la tentación de jugar un juego. Okay? You'll excuse me, but I have a master's degree in analytic philosophy. Tengo una maestría en la filosofía analítica And one way I could answer this y una manera de contestar a esa pregunta is largely through a Wittgensteinian move. es a través de como un movimiento, un paso wittgensteiniano. Si se entiende. Muchas gracias. Which says that we want to look at the way in which that language is used. Y que dice que queremos ver la manera en que utilizamos ese lenguaje. The meaning is in the social interactions of the languages. El sentido queda en las interacciones sociales del uso del lenguaje. So the normal philosophical Así que pedagogic form, the normal philosophical pedagogic form now, sí, la forma filosófica, pedagógica común ahora would be to ask what you mean by that talk. sería preguntar That is, ¿Qué- what is qué- perdón? what you mean by that talk. qué significa por eso. That is, why is that a significant? And I don't mean this to dismiss the question. There's a long tradition in philosophy of dealing with this. Hay una tradición muy larga de la filosofía que se trata de esa pregunta. So in order for me to give a satisfying answer to you,
para darte una contestación, una respuesta que te satisfecha, I would need to ask, what do you mean by that distinction? tendré que preguntar qué quieres decir cuando haces esa distinción. Okay? ¿Se entiende? Otherwise, I am left with all kinds of things that will take us 3 days. Si no, me quedo con muchas cosas que me lleva unos días para tratar. So as an example, Para un ejemplo, we can talk about truth effects podemos hablar de los efectos de la verdad versus truth. versus la verdad. We can talk about reality as a social construction, Podemos hablar de la realidad como una construcción social, which in my mind is a magic trick. lo que es en mi mente y mi cabeza es un truco mágico. It assumes that there is less gritty materiality than there actually is. Supone que hay menos materialidad concreto que en realidad hay. Or we can talk as a critical pragmatist, O podemos hablar como desde una posición de un pragmatista crítica that says the truth of a statement is its effect on the world. que dice que la verdad o lo verdadero de una declaración es su efecto, su impacto sobre el mundo. So there are many, many traditions of trying to answer this distinction. Hay muchísimas tradiciones que intentan responder a esa cuestión. So again, I don't want to avoid the question, No quiero evitar o esquivar esta cuestión, but again, I need to ask you to say more about what is the distinction you are trying to make. pero necesito preguntarte que digas más, que expliques más de lo que quieres decir cuando haces esa distinción. So could I ask you to say a bit more, please? ¿Podés como explicar un poquito más sobre esa distinción? ¿Dónde está? ¿Podés? En realidad pretendía que él me la explique. Porque digo, alguien que siempre cuestionó de quién era el currículum, de quién tiene la verdad, cuál es la realidad, digo, que ahora nos invita a que nosotros digamos la verdad, pedagogos, ¿de qué se trata? All right. This is one of the most complicated questions one could ask. Es una de las preguntas más complejas que puedes hacer. Así que, muy bien. So let me try now. Voy a intentar ahora. So Entonces, I think that I am a critical materialist. soy una materialista crítica. And it depends on what level we wish to make this claim. Depende de en qué nivel queremos hacer esa como declaración And to which audience this is aimed. y hacia cuál público dirigimos esa pregunta y esa respuesta. So let me give an example. Voy a tirar un ejemplo. In the curriculum in the United States, En el currículum en los Estados Unidos there is almost no material on labor unions. hay casi ninguna material que se trate de sindicatos. There is almost no material whatsoever on the history of racism. Hay casi ningunos currículums que tocan el tema de la historia del racismo. So when I speak to an audience of curriculum workers, Cuando yo hablo a un público de personas que trabajan en currículum, I aim to interrupt the stories that are told that are not true. sí, intento interrumpir a esas historias que no son verdaderas, Because it has an effect, porque tienen un impacto, tienen un efecto, and I think one is right to claim that it is partial. y creo que uno acerta en hacer una declaración que tiene el derecho de decirlo, que tiene el derecho de hacer esa declaración. Now that is truth as an empirical claim.
Y eso es la verdad como una declaración empírica. So in part, I would like to base, again, truth is an interactive form. La verdad es una forma interactiva. So the truth that I am telling depends on the audience. Entonces la verdad que estoy diciendo yo depende del público. Because we have compelling historical evidence Porque tenemos evidencia histórica contundente. So we would then use what's called in philosophy successive approximations. Entonces hacemos lo que llamamos del campo de historia, lo llamamos aproximaciones sucesivas. So let me give another example. Y otro ejemplo. Let's look at this wall. Vamos a mirar a esa pared. In most schools, En la mayoría de las escuelas, this is invisible. esta pared queda invisible. It is incontrovertible No se puede cuestionar that these people were killed. que esas personas fueron asesinados Or disappeared. o desaparecidos. Okay? So in that case, En este caso, truth has a historic warrant. la verdad tiene una vigencia histórica In which it is again incontrovertible. It en cannot cual be challenged. no se puede desafiar, no se puede cuestionar. Okay, so the first approximation is, La primera aproximación es, was it the case? si fue el caso, And in doing that, I wish to counteract what's called the theory effects of postmodernism. y haciendo eso quiero hacer contrarrestar en contra de lo que llamamos, lo que llama el postmodernismo, Which says the theory effects of postmodernism. The teoría afecta del postmodernismo, the effects of postmodernism. los efectos del postmodernismo, Which says that reality is relative. que dice que la realidad es relativa It takes a phenomenological tradition and position, y toma una posición de la fenomenología which says that the truth depends on which glasses you wear. que dice que la verdad depende de los lentes que utilizamos And there are different discursive traditions that can y hay diferentes tradiciones discursivas que pueden decir la verdad. I think that is a class statement. Creo que eso es una declaración de clase. And I've been strongly influenced by Marx. He sido muy fuertemente influenciado por Marx, Which then says the following, que dice lo siguiente. that truth is to illuminate the relations that underpin La verdad es para iluminar las relaciones que subyacen any set of social interactions. cualquier conjunto de relaciones e interacciones sociales. So the claim that I am making Y entonces la declaración que estoy haciendo is anti-Foucault, es contra Foucault which is not to say that truth is simply discursive effects, y eso no es para decir que la verdad no es únicamente los efectos discursivos, that the reality is underneath those effects. que la realidad queda por debajo de esos efectos. So when I say I want us to think about Y cuando digo yo que quiero que pensemos de as a verb, not a noun, la vivienda como un verbo y no un sustantivo, I'm saying that if you want to understand what reality is really like, quiero decir que si ustedes quieren entender lo que es la realidad, we are closer to the truth, estamos más cercanos a la verdad, the actual reality of the situation, la realidad actual de una situación, if we look for the hidden sets of social relations. si buscamos los conjuntos de relaciones sociales que son escondidos, ocultos. So I think that the closer we are to relations that underpin
interactions, si nos acercamos a lo que subyace para conectar a esas relaciones sociales, the closer we are to what is true about them. estamos más cerca de lo que la realidad es sobre ellos. So there's a complicated social epistemology Hay una epistemología social muy compleja which says that the closer you get to a reality, the truer it is. lo que dice que lo más que nos aproximamos a la realidad, lo más verdadera que lo es. And it combines an empirical sense, Y eso combina un sentido empírico, we have the facts, que tenemos los hechos, and you'll forgive me, but I reject any statement that says Y- there are no facts. y perdóname, pero que rechazo cualquier postura, cualquier posición que dice que no existen los hechos, It's actually self-refuting. se autorrefuta. So don't tell me there is no truth when you are making a truth statement. No me digan que no hay ninguna verdad cuando estás haciendo una declaración de verdad o una declaración verdadera. Well, I think that that's linguistically silly. Es como una tontería, lingüísticamente hablando. I know the Derridian debates about this. Y entiendo los debates. From Derrida. Perdón, sí, entiendo que hay muchos debates que vienen de Derrida. They are brilliant Son brillantes and powerless. y que paralizan. And my interest is not only in the analytic distinctions, Y el interés que tengo no queda únicamente en las distinciones analíticas, but the social effects of a statement that says sino también los efectos sociales de una declaración que dice that there is no correspondence between truth and reality. que no hay ninguna correspondencia entre la verdad y la realidad. Now, I'm sorry I cannot, that's as far as I can go right No now. puedo decir más en este momento, así, disculpen. It's an extraordinarily complicated question. Es como una cuestión súper complicada. Ok, vamos a tomar una última pregunta. ¿Te podrías acercar así? Hablo de acá, ¿se escucha? We're going to take one last question. I told him that we can come to talk and he said. And it will be only one question. Será una sola pregunta. Salgo de la cuestión epistemológica y voy al terreno político, no para que conteste ahora, sino para pensarlo en los próximos días. Usted hizo una caracterización en términos de desilusión del gobierno de Obama. Quisiera saber cómo ve o qué análisis hace de la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos que se denominan post-neoliberales, en Latinoamérica. That's an easy question. Es una pregunta fácil. When we discuss neoliberalism, I have yet to meet a post-neoliberal. Cuando discutimos neoliberalismo, todavía me... Your post? No, I have yet to meet a post-neoliberal. Todavía estoy tratando de encontrar un movimiento post-neoliberal. But when I talk about Pero cuando hablo, beginning sort of the second half tomorrow,
mañana en la segunda parte de la sesión, of neoliberalism as an epistemological and social movement, cuando voy a hablar del neoliberalismo como movimiento epistemológico, pero también como movimiento social, and the complexities of black identity as it takes part in neoliberalism, y de la complejidad de cuando la identidad negra se la toma el neoliberalismo, se la está- I will be speaking quite directly to your issue. voy a estar hablándote directamente al tema que vos apuntaste. Tomorrow, if you would ask only questions, I can give a yes or no answer. Mañana, por favor, pregunta sí no. But one of the reasons I love coming here Una de las razones por las cuales amo venir acá are the range of questions. son este tipo de preguntas, And I mean that as a compliment. y esto es un cumplido para ustedes. Bueno, entonces le agradecemos muchísimo al doctor Apple la clase de hoy, que esperamos que haya sido muy fructífera para todos los que tuvimos la suerte de escucharla. Les agradecemos a Susi y a Daniela la traducción. Dos informaciones muy breves. Para todos los que están inscritos en el seminario, la segunda clase, la clase de mañana, es a las 18 horas en el aula 125. Ahora, lo que les vamos a pedir es que, por favor, todos los que están inscritos en el seminario y que no son alumnos de la maestría, que no son alumnos de ninguna de las cohortes de la maestría, ¿sí? Se queden por favor 5 minutitos. Y bueno, y nos despedimos. Ya por hoy, suficiente.